Pensé que todo terminaría con los típicos gritos de mi hermana reclamando su parte de la herencia. Jamás imaginé que el verdadero golpe vendría de un niño oculto, un extraño que ahora pretende arrebatarme hasta el último de mis bienes. Aquel fatídico día en Ciudad de México comenzó como cualquier otro martes de mierda en plena temporada de lluvias. Un ambiente sofocante, esa humedad que se te pega a la piel y un sabor a humo de escape que se te queda en la lengua con solo respirar. Estaba sentada en la recepción del abogado Montoya, en pleno Polanco, observando a mi hermana Sofía. Estaba impecable, como siempre. Un peinado perfecto, unos zapatos que valen más que mi coche y esa cara de mártir que ha ensayado durante años. La Santa Sofía, la eterna víctima de las circunstancias. Valeria, ¿me estás escuchando? Su voz temblaba, al borde de un ataque de nervios. Papá me prometió esa casa. Sabes perfectamente que su intención era repartirlo todo equitativamente, pero la residencia de las Lomas era para mí. Es el único lugar donde fui feliz. ¿Feliz? ¡Qué broma tan pesada! Yo recuerdo perfectamente esa casa. El frío mármol de los suelos, el eco en los pasillos vacíos y ese olor a puros de mi padre que se quedó impregnado en las paredes. La felicidad solo aparecía cuando mis padres se largaban a Europa y nos dejaban a solas con las ninfas. Te quedaste con el apartamento de Cancún y las acciones, Sofía. Le solté sin quitar la vista de la ventana. Abajo, en la avenida Mazarik, el tráfico ya era un caos. Las luces rojas de los autos palpitaban como venas abiertas. La casa está a mi nombre. Fue la última voluntad de papá. Acéptalo de una vez. Es un error. Él no estaba en sus cabales. Sofía se levantó de un salto, dejando que su bolso Chanel golpeara el suelo con estrépito. Un labial rodó hasta los pies de la secretaria, que fingía una concentración absoluta en sus papeles. Le obligaste a cambiar el testamento mientras yo estaba en Nueva York. Siempre has sido igual, Valeria. Una mujer calculadora, fría y sin escrúpulos. Esbocé una sonrisa amarga. ¿Calculadora? Si realmente lo fuera, ya habría vendido ese mausoleo en las lomas para desaparecer donde nadie conociera mi apellido. Pero aquí sigo, atrapada en esta ciudad monstruosa, en una guerra sin fin contra mi propia sangre. Siéntate, Sofía. Estás haciendo el ridículo, le dije en voz baja. En ese momento, la puerta del despacho se abrió y apareció Montoya. El viejo zorro se veía más demacrado que de costumbre, la corbata floja y unas ojeras que delataban noches de insomnio. Con un gesto seco, nos invitó a pasar. Dentro, el aire olía a cuero viejo y a un perfume caro que intentaba camuflar el rastro del miedo. Yo conocía ese aroma. Era el olor del desastre, de la ruina inminente. Pero en ese instante, estúpida de mí, pensé que solo nos afectaba a nosotras dos. Señoras, comenzó Montoya, hundiéndose en su pesado sillón de roble. Ni siquiera nos ofreció agua. Mala señal. La situación se ha complicado bastante. ¿Complicado? Bufó Sofía cruzándose de brazos. ¿Qué pasa? ¿Valeria también ha vaciado las cuentas bancarias? Ignoré su veneno. Mis ojos estaban fijos en las manos de Montoya. Le temblaban. Manoseaba los documentos como si tuviera miedo de que le quemaran los dedos. No se trata de las cuentas, dijo con la voz quebrada, ni de la casa. El problema es que ha surgido un nuevo factor determinante. Montoya deslizó una carpeta sobre el escritorio. No tenía nombre, solo una fecha de nacimiento grabada en la portada, 18 años atrás. ¿Qué significa esto? Pregunté, sintiendo cómo un nudo gélido empezaba a retorcerse en mi estómago. Es una prueba de ADN, soltó Montoya sin atreverse a mirarme. Y un acta de nacimiento. Su padre tuvo otro hijo, un varón. El silencio en el despacho se volvió tan denso que casi se podía palpar. Solo se oía el tic-tac obsesivo del reloj y el zumbido del aire acondicionado, luchando inútilmente contra el bochorno de la capital. Escuché a Sofía jadear, buscando aire de forma desesperada. ¿Un hijo? Susurró ella, como si no pudiera procesar las palabras. Es imposible. Papá, él amaba a mi madre. Él no sería capaz. Papá se amaba a sí mismo, Sofía. La corté en seco, con toda la frialdad del mundo. Se amaba a sí mismo y a las mujeres, a muchísimas mujeres. Abrí la carpeta. Una fotografía. Un chico me devolvía la mirada con los mismos ojos de mi padre. Tenía sus mismos párpados pesados y esa barbilla obstinada.
solo que su piel era más canela y su mirada era distinta. Tenía hambre, tenía rabia. Se llama Alejandro, continuó Montoya. Acaba de cumplir los 18, y según las leyes mexicanas, pero sobre todo, según una cláusula en el contrato matrimonial de su padre que nadie conocía, cualquier descendiente varón reconocido tiene derecho prioritario sobre... ¿Sobre qué? Apreté el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos me quedaron blancos. Sobre el grueso de los activos. Eso incluye la residencia de las Lomas, la empresa y los fondos fiduciarios, confesó el abogado en un suspiro. Sofía se puso tan pálida que parecía un fantasma. Se hundió en el asiento como si le hubieran drenado la vida de golpe. ¿Todo? Alcanzó a decir. Pero, ¿y nosotras? Ustedes recibirán lo que quede tras satisfacer los derechos del heredero principal. Por ley, les corresponde una parte mínima, no dadas las deudas actuales de la compañía. Montoya se encogió de hombros con impotencia. Señoras, me temo que se quedan prácticamente con las manos vacías. Con las manos vacías. Esas palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Toda mi vida, todos esos años de humillaciones, de luchar por la aprobación de mi padre para demostrar que era capaz de dirigir su imperio. ¿Todo había sido en vano? ¿Todo por culpa de un bastardo que engendró en una de sus escapadas? Sentí una ola de furia pura y cristalina recorriéndome las venas. No era el típico resentimiento de siempre. Era un incendio que devoraba cualquier duda. ¿Dónde está? Pregunté poniéndome en pie. Mi voz sonaba ajena, profunda y rasposa. ¿Quién? Balbuceó Montoya. El tal Alejandro. ¿Dónde está ese maldito engendro? Valeria, contrólate, chilló Sofía. Tenemos que buscar a otro abogado. Esto es una trampa. No puede ser real. Cállate de una vez, Sofía, le ladré. ¿Estás ciega? Mira la foto. Es el vivo retrato de mi padre cuando era joven. ¿No te acuerdas de las fotos viejas del ático? Es su viva imagen. Le arrojé la carpeta a mi hermana. La foto salió disparada y cayó sobre su regazo. Sofía se quedó mirando al chico y vi en sus ojos el terror del reconocimiento. Montoya, dame la dirección. Ahora, exigí. Señora Valeria, no puedo. Es información confidencial. Sus representantes... ¿Representantes? ¿Ya tiene representantes? Solté una carcajada que me dio miedo hasta a mí. Por supuesto, los buitres ya han empezado a volar bajo. ¿Quiénes son? ¿El cártel? ¿La competencia? ¿O solo una madre muerta de hambre y llena de codicia? Me incliné sobre el escritorio y, de un zarpazo, le arrebaté el papel con la dirección al abogado. Él ni siquiera intentó detenerse. Sabía de sobra que, cuando me pongo así, lo más inteligente es no llevarme la contraria. Iztapalapa, leí en voz alta. Tenía que ser. ¿Dónde más si no? Iztapalapa, uno de los rincones más peligrosos y crudos de la capital. Un lugar donde la gente como nosotros no se asoma ni por error, ni siquiera a plena luz del día. Es un mundo totalmente ajeno a nuestras mansiones blindadas, a la seguridad privada y a los colegios exclusivos. «No vas a ir ahí», sentenció Sofía, poniéndose en pie. Estaba temblando, pero en sus ojos brillaba el mismo destello que en los míos, el de la desesperación pura. «Es una locura, Valeria. Te van a matar». «¿Y qué me queda por perder, Sofía?» La miré fijamente, recorriendo su traje de diseñador, que en ese momento me pareció el disfraz más ridículo del mundo. La casa, la cuenta bancaria, el futuro, ya no tenemos nada. Ese muchacho nos lo ha quitado todo de un plumazo. Podemos ir a juicio. Podemos demostrar que él es un... ¿Juicio? Solté una carcajada amarga. ¿Tienes idea de cuánto tardaría eso? Años. Y no nos queda ni para pagarle a Montoya esta consulta. ¿Verdad, abogado? Las cuentas están bloqueadas, ¿no? Montoya asintió, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. Desde esta mañana hay una orden judicial preventiva. Agarré mi bolso y caminé decidida hacia la salida. ¿A dónde vas?, me gritó mi hermana a las espaldas. Quiero mirarlo a los ojos, respondí sin detenerme. Necesito verle la cara al que me ha robado la vida. Salí del edificio y me golpeó el calor sofocante de la ciudad. La calle me recibió con su estruendo habitual, humo y caos. La gente corría de un lado a otro. Los claxones aturdían y los puestos de tacos gritaban sus ofertas.
La vida seguía su curso, totalmente indiferente a mi tragedia personal. Subí a mi Mercedes. El cuero de los asientos quemaba incluso a través de la ropa. Tiré la carpeta en el asiento del copiloto y arranqué. El aire acondicionado empezó a rugir, expulsando ráfagas de aire hirviendo. Iztapalapa. 1 hora y 20 de tráfico infernal. Tiempo de sobra para pensar, para recordar a mi padre. Sus sonrisas falsas, esos regalos caros con los que intentaba comprar nuestro silencio y su propia culpa. Lo sabía. Todos estos años supo que su hijo estaba creciendo en alguna parte. Y se calló. Dejó que nos destrozáramos entre nosotras por una herencia, sabiendo que, al final, el premio gordo no sería para ninguna. ¿Qué clase de despreciable fuiste, papá? Incluso desde la tumba te las ingenias para arruinarme la existencia. Entré en el periférico. Los coches avanzaban a paso de tortuga. Encendí la radio para acallar mis pensamientos, pero la apagué al segundo. Una canción estúpida sobre amor y desamor. Al diablo el amor. Al diablo el corazón. Ahora solo necesitaba la mente fría y el tanque lleno de gasolina. El móvil empezó a vibrar. Sofía. Rechacé la llamada una y otra vez. Ella no entiende nada. Cree que esto se soluciona hablando, llorando y suplicando. Es débil, siempre lo ha sido. Pero yo soy diferente. Yo sobreviví en una casa cimentada sobre mentiras. Sobreviví viendo a mi madre hundirse en el alcohol por la pena. Sobreviví a las amantes que mi padre traía a las cenas familiares, presentándolas como socias. Aprendí a ser implacable. Aprendí a morder. Y en ese momento iba de casa. No sabía qué haría al encontrar a ese tal Alejandro. Quizás ofrecerle dinero, quizás amenazarlo, o quizás algo mucho peor. Observé mis propias manos aferradas al volante. Mis uñas, pintadas de un granate intenso, se hundían en el cuero. Quizás, en el fondo, solo quería comprobar si él valía la pena. Si realmente valía la pena perderlo todo por su culpa. El paisaje fue transformándose. Los rascacielos de cristal y acero quedaron atrás, reemplazados por barrios grises y polvorientos. Las casas se volvieron bajas, las calles estrechas y descuidadas. Grafitis en las paredes, rejas en cada ventana y perros callejeros en las cunetas. Era otra ciudad, una que la élite preferimos ignorar, fingiendo que no existe, pero existía. Y ahora esa ciudad extendía sus manos sucias para arrebatarme lo que, por derecho, me pertenece. El GPS me detuvo frente a un edificio de apartamentos destartalado. El revoque se caía a pedazos, dejando al desnudo el ladrillo gris. En los balcones colgaba ropa tendida, banderas de colores que gritaban pobreza. Cerca del portal, un grupo de tipos con pantalones anchos y camisetas de tirantes vigilaban la calle. Siguieron mi coche con una mirada cargada de una curiosidad nada amistosa. Aparqué justo enfrente, dándome igual si bloqueaba el paso. Que se atrevieran a decir algo. Llevaba gas pimienta en la guantera y una rabia en el alma capaz de reducir este barrio a cenizas con una sola mirada. Bajé del auto. El calor me golpeó de lleno, pero aquí venía mezclado con un olor rancio a drenaje y aceite frito. Güerita! Gritó uno de ellos. ¿Te perdiste? Lo ignoré por completo y me dirigí al portal. Apartamento 4B, cuarto piso. Por supuesto, no había ascensor. Subí las escaleras y mis tacones resonaron con fuerza sobre el cemento. Tac, 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 como una cuenta atrás. Las paredes estaban llenas de garabatos, declaraciones de amor mezcladas con amenazas de muerte. Llegué al cuarto. Una puerta forrada en un cuero sintético barato y desgarrado. Me detuve un segundo para recuperar el aliento. Sentía el corazón golpeándome en la garganta. Aquí estaba yo. Valeria Espinosa de los Monteros, hija de uno de los constructores más poderosos de México, parada ante una puerta en los suburbios de Iztapalapa para conocer al hermano cuya existencia descubrí hace apenas 1 hora. Levanté la mano y llamé. 3 veces. Seco, exigente. Se oyeron pasos al otro lado. Pesados. De hombre. La puerta se abrió. Allí estaba él. Alejandro. Era más alto de lo que esperaba. Y parecía mayor. La vida en este lugar no había sido amable con él. Llevaba una camiseta negra básica y unos vaqueros gastados, pero su rostro, de cerca, el parecido era aterrador. Tenía los mismos labios de mi padre, su misma nariz, pero los ojos eran distintos, gélidos, y no tenían ni rastro de miedo. ¿Quién eres?, preguntó,
Su voz era grave, con ese acento tosco de la calle. «Soy tu hermana», sentencié, clavando mi mirada en la suya, «y he venido a recuperar lo que te has robado». Lo repetí de nuevo, aunque ni yo misma me creía mis palabras. Me raspaban la garganta como el pan seco. Él no se inmutó, ni un poco. Simplemente retrocedió un paso, dándome paso para que entrara. El apartamento era diminuto, pero estaba limpio. Demasiado limpio para un chico solo. Sobre la mesa descansaba una enciclopedia vieja con el lomo destrozado, y en el perchero colgaba una chaqueta de mujer. «Mi madre está trabajando», dijo él, notando dónde clavaba yo la mirada. «Cose en casa para una fábrica». «Me importa un bledo dónde esté tu madre», le corté en seco. «No he venido a tomar el café ni a hablar del tiempo. ¿Sabes quién soy?» «Eres la que lo tiene todo», respondió con una calma desesperante. Se sentó en un taburete mugriento y se cruzó de brazos. «La hija de la portada, Valeria». Pronunció mi nombre como si lo estuviera saboreando, y por su gesto era evidente que le sabía a veneno. «Soy la mujer a la que pretendes saquear», corregí. «¿De verdad crees que será así de fácil? ¿Piensas que vas a entrar en mi mundo y te lo van a servir todo en bandeja de plata?» «Yo no busco nada». Su voz seguía plana, pero en sus ojos bailaba un brillo burlón. «Me llamó un abogado, me dijo que mi padre había muerto y yo debía presentarme. Eso hice, vine». «¿Tu padre?» Solté una carcajada amarga y cargada de bilis. «Mi padre murió para nosotras hace siglos, pero su dinero... Ah, su dinero está más vivo que nunca». Empecé a caminar por la estancia, sintiéndome como un tigre enjaulado. Detestaba ese sitio. Odiaba ese olor a miseria que lo impregnaba todo. Y odiaba que ese tipo, ese bastardo, se sentara frente a mí con ese aire de superioridad, como si tuviera el derecho de juzgarme. «Escúchame bien, Alejandro», me detuve frente a él. «Te propongo un trato. Renuncias a la herencia, públicamente, ante notario. Y a cambio, yo te doy dinero. Mucho dinero. $100,000. Ahora mismo». Solté la cifra al azar. No tenía $100,000, pero sabía de dónde sacarlos. Préstamos, empeños, vender mis joyas. No importaba. Lo único vital era deshacerme de él. Alejandro me miró con una curiosidad nueva. Por primera vez en toda la charla. «¿100,000?» repitió. «¿Eso es mucho para ti?» «Para ti es una maldita fortuna», ataqué. «Podrías largarte de este agujero, comprar una casa, montar un negocio, lo que quieras, y no tendrías que declarar la guerra. Porque créeme, Alejandro, pelear contra mí te va a salir muy caro y te va a doler mucho». Se levantó despacio. En ese momento me di cuenta de lo alto que era. Me sacaba una cabeza, y en su postura había algo idéntico a mi padre. La misma soberbia, la misma amenaza latente. «¿Sabes qué es lo más gracioso, hermanita?», preguntó, y ese hermanita me sonó como una bofetada. «Que crees que todo se puede comprar, igual que hacía tu papito». «No te atrevas a hablar de él», chillé, perdiendo los papeles. «¿Por qué no? También era mi padre». Alejandro dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio. Él venía aquí, una vez al mes, le traía dinero a mi madre y se me quedaba mirando. ¿Sabes cómo me miraba? Me quedé callada. No quería escuchar ni una palabra más. Me miraba como si yo fuera un error que intentaba corregir con billetes, pero al menos él venía. ¿Y tú? Tú solo has aparecido cuando has tenido miedo de que te quiten tu juguete favorito. «No es un juguete», grité fuera de mí. «Es mi vida. Yo trabajé en esa empresa. Yo aguanté sus desprecios. Yo me lo gané». «¿Te lo ganaste?», soltó una risa cínica. «Tú no te has ganado nada, Valeria. Simplemente tuviste la suerte de nacer en el barrio correcto». De repente, un recuerdo me golpeó de frente. Tengo 10 años. Estoy sentada en las escaleras de nuestra casa, enorme e gélida. Mis padres vuelven a despedazarse a gritos en el despacho. Suena el estallido de un cristal roto. Mamá brama que él le ha arruinado la vida. Papá le escupe que no es más que una nulidad. Y yo ahí, abrazando a mi oso de peluche, rezando para que se callen. Para que desaparezcan de una vez. Y ahí está. La profecía se cumplió. Desaparecieron, pero dejaron un caos absoluto tras de sí. «Lárgate», dijo Alejandro en un susurro. «No quiero tu dinero». «¿Qué?», me quedé helada. «¿Eres idiota?».
¿Tienes idea de lo que estás rechazando? Entiendo perfectamente que no necesito las obras de una hermana que me detesta, ni la herencia de un hombre que se avergonzaba de mi existencia. Pues firma la renuncia. Saqué del bolso el documento que Montoya me dio, por si acaso. Firma esto y me voy. Él miró el papel y luego me clavó los ojos. No. ¿Por qué? Estaba a punto de cruzarle la cara de un golpe. Porque quiero ver cómo se devoran entre ustedes, dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Tú y tu preciada Sofía, quiero ver cómo se pelean por las migajas, y cuando se hayan destruido mutuamente, entonces vendré yo a recoger lo que quede. Lo miré y comprendí la verdad. No tenía delante a un chiquillo asustado de los suburbios. Tenía a un enemigo, inteligente, cruel y letal. Un digno hijo de su padre. Salí disparada del apartamento, pegando un portazo que hizo temblar hasta los cimientos. Bajé las escaleras a ciegas, casi rompiéndome los tacones. No sentía las piernas, solo sentía un miedo atroz, un miedo animal. En cuanto me encerré en el coche y bloqueé las puertas, el móvil estalló. Era Sofía. ¿Y bien? Chilló sin darme tiempo a respirar. ¿Lo viste? ¿Hablaste con él? Lo vi, respondí, mirando las ventanas oscuras del cuarto piso. ¿Y qué? ¿Podemos comprarlo? Me quedé en silencio. La imagen por el retrovisor se volvió borrosa. Empecé a llorar, por primera vez en años. No, Sofía, susurré. No podemos comprarlo, porque es exactamente igual a nosotras, solo que él tiene hambre. Valeria, no me asustes. Mi hermana estaba histérica. ¿Qué te dijo? Dijo que se va a sentar a ver cómo nos matamos entre nosotras. Arrojé el teléfono al asiento del copiloto y descargué un puñetazo contra el volante. El claxon sonó como el alarido de una bestia herida de muerte. La guerra ha empezado. Y ya estamos perdiendo. Arranqué quemando rueda, dejando atrás una nube de polvo y esperanzas rotas. Necesitaba beber. Necesitaba olvidar. Pero antes tenía que llamar a la única persona capaz de ayudarme, al hombre al que juré no volver a suplicar nada. Mi exmarido, un abogado que era todavía más demonio que mi propio padre. El bar del Hotel St. Regis era el refugio donde la élite ahogaba sus pecados en whisky de Malta. Estaba sentada en un rincón, apretando un vaso de Macallan. El hielo ya se había derretido, pero no había probado gota. Estaba esperando. Diego entró en el local con ese aire de dueño del mundo. Alto, impecable, con esa sonrisa de suficiencia que siempre quise borrarle con papel de lija durante nuestro matrimonio. Él me vio y se dirigió a la mesa con esa seguridad exasperante. Valeria, me besó la mano. Un gesto vacío, puro teatro. Te ves tensa. Ahórrate los cumplidos, Diego, le corté. Sabes perfectamente por qué te he llamado. Claro que lo sé, ya es el chisme de toda la ciudad. Se sentó frente a mí y pidió un martini. Al viejo Espinosa de los Monteros le salió un bastardo, el escándalo del año. Necesito que lo destruyas. Solté sin rodeos. ¿A quién? ¿Al chico? Diego arqueó una ceja. Eso es un delito, querida. Y yo, como bien sabes, respeto el código penal, al menos hasta que me pillan. No hablo de algo físico, idiota. Hablo de lo jurídico, de lo moral. Necesito que desaparezca, que sus pretensiones se vuelvan humo, que renuncie a todo y regrese arrastrándose a su agujero. Diego dio un sorbo a su bebida y me observó por encima del cristal. Eso te va a salir caro, Valeria. Muy caro. Y no hablo solo de dinero. ¿Qué es lo que quieres? Pregunté, aunque la respuesta ya me quemaba el estómago. La mitad. ¿La mitad de qué? De tu parte de la herencia. Si ganamos, casi me quedo sin aire. ¡Estás loco! La mitad. Eso es un maldito atraco. Es un negocio, Linda. ¿Acaso tienes otra opción? Montoya es una reliquia. Ya no tiene colmillos. En cambio, yo soy un tiburón. Y lo sabes de sobra. Lo miraba y lo odiaba con toda mi alma. Lo odiaba porque tenía razón. Lo odiaba porque me veía obligada a suplicarle ayuda. Y lo odiaba porque, a pesar de todo, seguía siendo endiabladamente atractivo. 30%, dije. 45. 35. Y te quedas con Sofía como cliente también. Tú te las arreglas con su parte. Diego soltó una carcajada. Sofía, Dios me libre. Esa histérica me secaría el cerebro en una semana.
pero acepto. 40%. ¿Y una cena? Hoy mismo. ¿Una cena? Me quedé descolocada. Sí, quiero ver cómo te esfuerzas por ser amable. Es un espectáculo digno de ver. Me bebí el whisky de un trago. El ardor en la garganta fue un alivio. Era la señal de que volvía a estar en la jugada. Trato hecho, sentencié. Pero si pierdes... Yo nunca pierdo, Valeria. Deberías recordarlo. En el divorcio me quedé con el perro a pesar de que soy alérgico al pelo. Eres un miserable, Diego. Lo sé. Por eso mismo me has llamado a mí. Brindamos con las copas vacías. El pacto con el diablo estaba sellado. Ahora solo quedaba rezar para que este demonio fuera capaz de vencer al otro, al que esperaba en Iztapalapa a que nos hiciéramos pedazos. A la mañana siguiente, el timbre me despertó con la fuerza de un martillazo. Me estallaba la cabeza. Las últimas copas de Macallan habían sido un error táctico. Me puse la bata de seda y fui a abrir arrastrando los pies. Era Sofía, y traía una maleta. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz débil, cargada de culpa. ¿Te has escapado de casa?, dije dándole paso. ¿O es que Arturo por fin se dio cuenta de que se casó con una motosierra? ¡Qué graciosa, Valeria! Entró al salón y se desplomó en el sofá. Arturo me echó. Dijo que no quiere verse envuelto en este escándalo. ¿Puedes creerlo? 15 años de matrimonio y, al primer problema, me pone de patitas en la calle. Esto no es un bache, Sofía. Es una catástrofe, dije mientras me servía café. ¿Quieres? Sí, con un chorro de coñac. Son las 7 de la mañana. ¿Y qué? Mi vida se ha ido al garete en una noche. Le serví el café, sin coñac. ¿Con que Arturo tiene miedo por su reputación?, pregunté. Qué típico de él. No teme por su imagen, teme a la bancarrota. Sofía dio un sorbo y puso cara de asco. Sabe que nuestros activos están congelados y él debe hasta la camisa. Contaba con mi herencia para tapar los agujeros de sus negocios. Fantástico, simplemente maravilloso. O sea que las dos estamos prácticamente en la calle. No del todo. Sofía me miró de reojo, con cautela. He hablado con mamá. ¿Con mamá? Me quedé helada. Nuestra madre llevaba 10 años en una clínica privada en Cuernavaca. Demencia y alcoholismo, una mezcla letal. ¿Te ha reconocido? Sí, y me ha contado algo sobre esa mujer, la madre de Alejandro. Me senté frente a mi hermana, ignorando el dolor de cabeza. ¿Y quién es? Se llama Claudia. Era una de las empleadas de limpieza de nuestra casa. El mundo giró por un segundo. Una empleada. Claudia. Intenté buscar su cara en mis recuerdos, pero solo encontraba manchas borrosas. ¿Cuándo pasó? Hace 18 años. ¿Te acuerdas de cuando fuimos a Disneyland un mes entero? Solo mamá y nosotras. Papá se quedó trabajando. Lo recuerdo perfectamente. Pues fue entonces. Claudia se quedó embarazada. Papá se enteró, le dio una suma de dinero y la puso en la calle. Pero... Sofía vaciló. ¿Pero qué? No es solo una empleada, Valeria. Ella es la hermana de Montoya. La taza de café se me resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo. Los trozos de porcelana saltaron como metralla por el parqué. Una mancha oscura empezó a devorar la alfombra cara. ¿De Montoya? ¿Nuestro abogado de toda la vida? El mismo. Maldita sea. Solté en un suspiro. De repente, todas las piezas encajaron. Por eso Montoya estaba tan nervioso. Por eso trajo la prueba de ADN tan rápido. Por eso sabía exactamente dónde encontrar a Alejandro. No era una casualidad, era una emboscada. Montoya y su sobrino habían estado agazapados, esperando a que mi padre muriera para asestar el golpe de gracia. Es un traidor, susurré. Lo supo desde el principio. Ayudó a papá a ocultarlo y ahora ayuda al chico a quitárnoslo todo. ¿Qué vamos a hacer, Valeria? Sofía me miraba con esperanza. En sus ojos volví a ver a la niña pequeña que corría hacia mí cuando se raspaba las rodillas. Diego, sentencié. Diego puede usar esto. Conflicto de intereses. Montoya no tenía derecho a representarnos ocultando algo así. Podemos anular el testamento o, al menos, hundir el proceso en los juzgados durante años. ¿Has llamado a Diego? Sofía hizo una mueca de asco. ¿A ese buitre? Ese buitre es nuestra única salvación, Sofía. Si no queremos terminar en la basura, tenemos que trabajar con él. Agarré el móvil y marqué el número de Diego. Dígame.
Su voz sonaba enérgica, como si ya hubiera corrido un maratón y cerrado 3 tratos. Montoya es el tío de Alejandro, solté de golpe. Hubo un silencio sepulcral al otro lado. Luego, escuché esa risa baja y satisfecha que tanto conocía. Valeria, eres una joya. Acabamos de ganar la lotería. ¿De dónde ha salido la información? De mi madre. Perfecto. Agarra a tu hermana y ven de inmediato a mi despacho. Traigan cada papel que tengan. Facturas viejas, correos, cualquier cosa que vincule a Montoya con su pasado. Vamos a hundir a ese viejo. Colgué el teléfono y miré fijamente a Sofía. Prepárate, nos vamos a la guerra. La oficina de Diego coronaba un rascacielos en pleno paseo de la Reforma. La fachada de cristal reflejaba un cielo inusualmente limpio, pero dentro, en el piso 40, el ambiente era gélido y aséptico. Diego nos recibió en la sala de juntas. Estaba en su salsa, mangas de la camisa remangadas y una pizarra llena de esquemas legales. Muy bien, señoras, comenzó, paseándose como un depredador. El panorama es este. Montoya es el albacea de su padre. A la vez, es el tío del heredero que reclama todo. Es un conflicto de intereses de manual. Vamos a meter una queja ante el Colegio de Abogados. Exigiremos su destitución y la congelación de cualquier movimiento de la herencia hasta que nombremos a un nuevo albacea. ¿Y eso qué nos garantiza?, preguntó Sofía. Tiempo, sentenció Diego. Y una palanca para presionar. Podremos demostrar que Montoya manipuló a su padre. Quizás incluso falsificó el testamento o ese dichoso contrato matrimonial. Alejandro dijo que no le interesa el dinero, solté de repente. Diego y Sofía se quedaron de piedra, mirándome como si me hubiera vuelto loca. ¿Qué has dicho?, preguntó él. Ayer, cuando fui a verlo, me dijo que no quería nada, que solo quería sentarse a ver cómo nos despedazábamos entre nosotras. Estaba fanfarroneando. Diego le restó importancia con un gesto. Solo quería subirse el precio. Todo el mundo quiere dinero, especialmente alguien que ha crecido en la miseria de Iztapalapa. No lo sé. Recordé sus ojos, fríos, vacíos. Parecía sincero, al menos en su odio. El odio también es una moneda de cambio, Valeria, dijo Diego, acercándose a mí, y haremos que se la gaste toda. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. La secretaria de Diego, pálida como un cadáver, asomó la cabeza. Señor Diego, lo siento, pero han venido a buscarlo. Estoy ocupado, María. ¿Quién es? La policía y agentes federales. Diego frunció el ceño, confundido. ¿Qué demonios quieren? 3 hombres irrumpieron en el despacho. 2 uniformados e uno de paisano que mostró una placa de inmediato. Agente Ramírez, de la Unidad de Delitos Económicos. ¿Señor Diego Fernández? Soy yo. ¿A qué se debe esto? Queda detenido como sospechoso de lavado de dinero y fraude fiscal. El silencio se volvió asfixiante. Miré a Diego. No se movió, pero vi cómo sus labios perdían todo el color. Esto es un error, dijo con una calma forzada. ¿Tienen una orden? Tenemos una orden de arresto y otra de registro. Ramírez puso los papeles sobre la mesa. Y también contamos con la declaración de su socio, el señor Montoya. Diego se giró lentamente hacia mí. En su mirada vi algo que jamás había presenciado. Pánico puro. Montoya me ha entregado, susurró. El viejo miserable ha dado el primer golpe. Los policías se acercaron y le colocaron las esposas con un clic metálico que sonó como una guillotina. Señoras, les ruego que no se muevan, ordenó Ramírez, mirándonos a Sofía y a mí. Ustedes también figuran en el caso como testigos. De momento. ¿Testigos de qué?, chilló Sofía, al borde de un ataque de nervios. Solo hemos venido a ver a nuestro abogado. Se refiere al abogado que ayudaba a su padre a desviar capitales a paraísos fiscales, sentenció el agente. Empresas pantalla que, por cierto, estaban registradas a su nombre, señora Valeria. Sofía abrió la boca, pero no le salió ni un hilo de voz. Me miró aterrada y en ese instante lo comprendí todo. Habíamos perdido. Y no solo la herencia, sino nuestra propia libertad. Alejandro no bromeaba. Realmente quería vernos arder, pero no se quedó de brazos cruzados esperando el fuego. Simplemente lanzó a un buitre contra el otro. Montoya entregó a Diego en bandeja de plata para salvarse él y asegurar el futuro de su sobrino.
Y nosotras, las flamantes herederas, no éramos más que peones sacrificables en su tablero. Se llevaron a Diego a rastras. Ni siquiera tuvo el valor de mirarme a la cara. «Tendrán que acompañarnos a comisaría», ordenó Ramírez. Salimos del rascacielos escoltadas, como criminales de alto vuelo. Abajo, el enjambre de reporteros ya nos esperaba. Los flashes me acribillaban los ojos. Escuchaba los gritos entre el caos. «¡Valeria! ¡Sofía! ¿Es cierto que robaron millones? ¿Qué tienen que decir del hijo secreto?» Me cubrí el rostro con la mano y me zambullí en el coche patrulla. A mi lado, Sofía estalló en un llanto histérico. «¿Vamos a la cárcel?», sollozaba. «Valeria, por Dios, ¿vamos a terminar presas?». «Cállate de una vez», le solté, clavando la vista en la ciudad que desfilaba tras el cristal. Ciudad de México seguía ahí, tan indiferente como siempre, pero ahora su calma me parecía una burla cruel. Esta ciudad se tragó a mi padre y ahora terminaba de masticarnos a nosotras. Y en algún rincón de Iztapalapa, ese chico con los ojos de mi progenitor seguramente apagaba la televisión con una sonrisa de victoria. Lo odiaba con una intensidad que me quemaba las entrañas. Pero me odiaba más a mí misma por haberle subestimado. «Necesitamos un plan nuevo», susurré mientras el coche aceleraba. «¿Qué plan, Valeria?», gimió mi hermana. «Diego está esposado. Montoya nos tiene acorraladas. No nos queda un peso». «Tenemos algo mucho mejor», me giré hacia ella. A pesar del pánico, una idea perversa y desesperada empezaba a cobrar forma en mi mente. «Tenemos un apellido, Espinosa de los Monteros, y vamos a vendérselo al mejor postor». «¿De qué hablas?». «Hablo de la prensa, Sofía. Hablo del escándalo. Si no podemos vencerlos en los tribunales, los destruiremos en la pantalla. Seremos las víctimas, las hijas despojadas y engañadas por un padre cruel y un abogado siniestro. Convertiremos a Alejandro en el villano de esta historia. Haremos de su vida un infierno público». Sofía se secó las lágrimas, procesando mis palabras. «¿Crees que funcionará?». «No lo creo, lo sé. A la gente le encanta odiar a los ricos, pero les fascina aún más compadecer a los ángeles caídos. Vamos a llorar, vamos a pedir perdón y vamos a hundirlos a todos con nosotras». Me recliné en el asiento y cerré los ojos. La guerra no había terminado, solo cambiaba de escenario. Ahora entrábamos en la fase más sucia y mediática. Y en ese fango, nadie nadaba mejor que yo. Nos soltaron un día después. Diego se quedó dentro, enfrentando cargos que iban desde falsificación hasta delincuencia organizada. Sofía y yo salimos bajo fianza gracias a un tío lejano, el único que todavía nos cogía el teléfono. Tenía razón. La prensa estaba sedienta de sangre, pero yo les di algo mejor. Les di mis lágrimas. «No teníamos idea», decía yo ante la cámara, secándome las lágrimas con un pañuelo de seda bordado. Era el programa En el Corazón de México, horario estelar. La presentadora, una rubia de mirada depredadora y exceso de bronceado, asentía con una compasión de plástico. Amábamos a nuestro padre, confiábamos en él, y él no solo nos ocultó a un hermano, sino que usó nuestros nombres para sus turbios manejos. Sofía estaba a mi lado, pálida, temblando. Ni siquiera tuvo que actuar. Estaba realmente al borde del colapso nervioso. «¿Y qué tienen que decir sobre Alejandro?», preguntó la conductora. «Dicen que creció en la absoluta pobreza». «Queremos conocerlo», dije, clavando la mirada en el objetivo. «Queremos abrazarlo, porque él también es una víctima, igual que nosotras. Víctima de las mentiras de mi padre y de la codicia del abogado Montoya. Fue una mentira magistral. Las redes sociales estallaron. Las opiniones se dividieron y aunque algunos nos llamaban ratas ricas, muchos otros empezaron a sentir lástima. Pobres niñas, víctimas de un patriarcado tóxico. Pero Alejandro seguía en silencio. Ni entrevistas, ni apariciones públicas. Era un fantasma. Y eso me sacaba de mis casillas más que cualquier otra cosa. Una semana después del programa, recibí un paquete, una caja de cartón vulgar, cerrada con cinta adhesiva. El conserje la dejó en la entrada. La abrí en la cocina y encontré una vieja cinta de video, un VHS y una nota que decía: «Mira quién era tu papito». No tenía un reproductor de video desde hacía 20 años. Tuve que ir a un mercado de electrónica en el centro solo para conseguir uno de segunda mano. Lo conecté a mi pantalla gigante en el salón y metí la cinta.
La imagen apareció entre rayas de interferencia. Era una grabación casera de 1998. El despacho de mi padre. Él estaba sentado a su mesa, fumando un puro. Frente a él, Montoya. Eran jóvenes y se reían. ¿Estás seguro de que funcionará, Luis?, preguntaba mi padre. Totalmente, respondía Montoya. Tus hijas tendrán sus fideicomisos, pero el control absoluto será nuestro. Y si algo sale mal, tenemos el plan de reserva. ¿Claudia? Mi padre soltó una risita cínica. Está embarazada. Exacto. Si las niñas se vuelven demasiado independientes, usaremos al bastardo. Le pasamos todo a él y yo seré su tutor legal. Mi padre dio una calada al puro. Es cruel, Luis. Son mis hijas. Son mujeres, Eduardo. Se casarán y le entregarán tu dinero a sus maridos. En cambio, el chico será nuestro. Lo criaremos como necesitemos, en la escasez, para que conozca el valor de cada peso. La grabación se cortó. Me quedé frente a la pantalla en negro, temblando de rabia e asco. No era solo un plan de Montoya, era el plan de mi padre. Él mismo creó a Alejandro como un arma contra nosotras, nos mantuvo en una jaula de oro y a su hijo en grilletes de pobreza solo para enfrentarnos cuando le conviniera. Nos odiaba a todos. El timbre me sacó de mi trance. Me sobresalté. ¿Quién es?, grité sin moverme del sofá. Entrega de flores, respondió una voz. Abrí la puerta. No había flores. En el umbral estaba Alejandro. Llevaba los mismos vaqueros de siempre, pero ahora vestía una chaqueta de cuero de marca. ¿Te gustó la película?, preguntó, señalando con la cabeza hacia el televisor. Tú lo sabías, susurré, sintiendo que el aire me faltaba. Encontré la cinta entre las cosas de mi madre, respondió él, entrando al apartamento y mirando a su alrededor con una mezcla de desprecio y curiosidad. Ella la guardó como un seguro de vida, pero nunca tuvo el valor de usarla. Tenía miedo de lo que pudieran hacerme. ¿A qué has venido?, retrocedí, tropezando con mis propios miedos. ¿Quieres matarme? ¿Matarte?, soltó una risa seca. ¿Para qué? Tú ya estás muerta, Valeria. Estás muerta por dentro desde el día en que entendiste que tu papito nunca te quiso. Se acercó a la barra y se sirvió un vaso de agua con una naturalidad que me enfurecía. He venido a decirte que acepto tu oferta. Me quedé petrificada. ¿Qué oferta? Los $100,000 y un billete de ida, sin vuelta. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Vas a renunciar a la herencia? ¿Después de descubrir todo esto? No quiero ese dinero sucio. Dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. He visto la grabación. Sé para qué me trajeron al mundo. Solo era el plan B, una herramienta de repuesto. No pienso ser parte de este lodo. Pero Montoya está podrido. Diego está podrido. Nuestro padre era pura podredumbre. Solo quedan ustedes dos, Sofía e tú. Duas víboras nun frasco de cristal. Sacó un papel dobrado do bolso da sua chaqueta. A renuncia oficial, firmada ante notario esta misma mañana. Lanzó el documento sobre la mesa como si fuera basura. Tómalo, atrátate con ese dinero. Cómprate otro bolso, otro coche, un poco más de ese amor falso que tanto te gusta exhibir. Miré aquel papel como si fuera un objeto sagrado. Era mi libertad, mi victoria final. ¿Y el dinero?, pregunté recuperando mi voz de acero. Dijiste 100,000. Donalo a un orfanato en Iztapalapa, sentenció. No quiero nada que venga de ti. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. ¡Espera!, le grité. Se detuvo, pero no se giró. ¿Por qué?, le pregunté. Podrías habernos destruido. Podrías haberte quedado con todo el imperio. Podría, respondió en voz baja. Pero entonces me convertiría en él. Y prefiero pudrirme en la miseria antes que parecerme lo más mínimo a ese hombre. La puerta se cerró con un estruendo que retumbó en todo el edificio. Me quedé sola en mi enorme y lujoso apartamento. Sobre la mesa descansaba la renuncia a una fortuna de cientos de millones de pesos. Había ganado. La guerra había terminado y yo era la única en pie. Me serví un whisky. Me temblaban las manos. Me acerqué al ventanal. Ciudad de México se extendía ante mí como un océano de luces. Mi ciudad, mi reino. Pero, ¿por qué demonios sentía que lo había perdido todo? Encendí la televisión. Noticias estaban repitiendo mi entrevista de ayer. Allí estaba yo,
llorando y secándome los ojos con mi pañuelo de marca. «Víctima», decía el rótulo en la pantalla. Estrellé el vaso contra el televisor. El cristal estalló y la imagen se fundió a negro. Me desplomé en el suelo, entre los cristales rotos y el charco de alcohol. Lloré. Pero esta vez no eran lágrimas para la cámara. Eran las lágrimas de Valeria, la niña que solo quería que su papá la quisiera, y que acababa de entender que el único ser humano con alma en esa familia era aquel al que ella llamaba bastardo. El móvil sonó. Sofía. «Valeria, ¿has visto las noticias? Las acciones se han disparado. Los inversores se lo han tragado todo. Somos ricas, Valeria. Somos asquerosamente ricas». Escuché sus chillidos eufóricos y sentí una náusea profunda trepando por mi garganta. «Sí, Sofía», dije con voz muerta. «Somos ricas». Corté la llamada. Recogí un fragmento de cristal del suelo, afilado como una cuchilla. Miré mi reflejo en él. «¿Quién eres, Valeria? ¿Una ganadora? ¿O simplemente otra pieza de colección en el legado de un maldito infeliz?» Han pasado 6 meses. Estoy en la terraza de la Casa de las Lomas, contemplando el atardecer. La casa es mía. Por fin. Sofía aceptó su parte del botín y se largó a Europa a curarse los nervios. O lo que es lo mismo, a buscarse un nuevo marido rico. Yo decidí quedarme. Dirijo la compañía con puño de hierro. Despedí a la mitad del consejo de administración. A Montoya le quitaron la licencia y ahora espera su juicio en la sombra. Diego fue condenado a 5 años, pero el muy miserable siempre sabe cómo negociar y salió en libertad condicional a los 3 meses. ¿Y Alejandro? Alejandro se esfumó. Intenté encontrarlo. Contraté a los mejores detectives, pero ni rastro. Se lo tragó la Ciudad de México, como si fuera un espíritu. A veces, atrapada en el tráfico del periférico, busco su cara entre la multitud esperando ver sus rasgos. Pero es en vano. Hoy sería el cumpleaños de mi padre, el primero sin él. Me serví una copa de vino y brindé hacia el cielo. «Feliz cumpleaños, papá», le dije a la nada. «Lo lograste. Hiciste de mí un monstruo. Espero que estés satisfecho». De pronto, una camioneta destartalada se detuvo frente a la reja. Un chico bajó del vehículo. Era él. Alejandro. El corazón me dio un vuelco. Bajé las escaleras volando, olvidándome hasta de los zapatos, pisando la piedra fría con los pies descalzos. Él estaba allí, observando la mansión. «¿Qué haces aquí?», pregunté sin aliento. «Vine a felicitarte», asintió hacia la casa. «Por tu victoria». «Pasa, por favor», le rogué. «No, no voy a entrar ahí». «Entonces, ¿para qué has venido?». Sacó un sobre del bolsillo. «Esto llegó a la dirección de mi madre. Una carta de mi padre para ti. La escribió antes de morir, pero Montoya se olvidó de destruirla. O quizá la guardó a propósito». Me tendió el sobre a través de los barrotes. «Léela. Quizá te haga sentir mejor. O quizá todo lo contrario». Se dio la vuelta y caminó hacia su camioneta. «¡Alejandro!», le grité. «¡Espera! Podríamos intentarlo. Ser una familia». Me miró por encima del hombro, y en sus ojos no vi odio ni desprecio. Vi lástima. «No podemos, Valeria. La familia no es la sangre. La familia es aquello por lo que estás dispuesta a morir. Y tú solo estás dispuesta a morir por tus billetes». Se subió al coche y se marchó. Me quedé sola ante la reja con la carta en la mano. La abrí. La letra de mi padre. Firme, arrogante. «Valeria, si estás leyendo esto es que has ganado. Sabía que lo harías. Eres una depredadora, hija. Eres mi viva imagen. Alejandro era un buen chico, demasiado bueno para este mundo y demasiado blando para mi dinero. Por eso les dejé jugar. Sabía que terminarías devorándolo. Estoy orgulloso de ti. Eres mi digna heredera. Pero recuerda, en la cima siempre se está solo. Con amor, papá». Empecé a reír. Una risa amarga que se convirtió en lágrimas. Lo sabía todo. Lo planeó todo, hasta su propia muerte y esta maldita carta. No me hizo su heredera porque me quisiera, sino porque yo era un monstruo tan grande como él. Arrugué el papel y lo tiré al suelo. El viento se llevó la bola de papel calle abajo. Regresé a la casa. Esa mansión enorme, vacía y gélida. Mi casa. Me serví otra copa. Me senté en el sillón de mi padre. ¿Sola? Sí, papá. Muy sola. Pero hay que reconocer que, desde aquí arriba, la vista es jodidamente hermosa.